De ahí se No, está pero ¿y grabando. los ejercicios, profe? Profe, Ahí se está grabando. profe, ¿puede explicarlo de nuevo? Porque yo también me quedé con la vida media 6, que fue lo Ya, que vimos en clase. ya. Mira, sí, 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 como lo dijimos en clase, ok. Pero en el fondo, en la parte clínica, empieza en el fondo a disminuir supuestamente con una vida media de 6 horas. ¿Ya? Y eso no implica que tenga una caída en forma súper rápida, ¿ya? Es siempre una curva que es como la curva normal, ¿ya? Entonces lo puedes hacer cada 8 horas, de todas maneras, ¿ya? Porque mantienes una concentración de todas maneras, Ah, ok. ¿ya? ¿Ya? Ya, profe, No cae, gracias. no cae en el fondo en forma abrupta, ¿ya? Se mantiene una curva, ¿ok? Pero, Súper. profe, entonces la respuesta va a ser 8 o va a dejar las dos. En este caso voy a dejar las dos, Ah, Súper ya. bueno. ¿ya? Ya, déjame ver. La pregunta 2. Porcentaje a miligramos por ml, ¿cierto? Ah, sí, pues ahí el 3 se multiplica por 10, pues. Ya, claro. Era 30. 30 30, miligramos sí. por ml. Sí, era 30, pero bien. Índice terapéutico. Ujú. Si un fármaco tiene una dosis letal 400, ¿ya? ¿Cuál es? Dosis letal 400. Y la dosis efectiva es 50, ¿ya? ¿Cuál es el índice terapéutico? 8. 8, profe, porque se divide, pues. Se divide, es Sí, 8, ¿cierto? sí, ¿De acuerdo todos? de acuerdo. Y Era 8. Sí, profe. La pregunta 4. ¿Dónde está? Analgésico para el gato, ¿cierto? Un gato de 5 kilos debe recibir un analgésico a razón de 0,5 miligramos por kilo. ¿Ya? ¿Cuánto es la dosis total que van a aplicar? Es Eh, la profe. 0,5. Ah, 5 2,5. por 0,5, ¿cierto? La Exacto. primera. 5 dividido 5, 0,5. Sí, y ahí no, pues ahí se multiplica. 5 por 0,5. Y se eliminan los kilos porque hay Y, doble kilo. y te queda con ml, Y te queda con Ujú. los mg, ¿sí? Y después ¿cierto? el otro se divide por 5. Y quedan 0,5. 0,5, 0,5. claro. Era la A, Sí, La era A. la. Sí. Mm. antiinflamatorio en el equino. En el caso de un caballo, ¿cierto? De 450 kilos, ¿ya? Con dosis efectiva de 2 miligramos por kilo, ¿cierto? Ujú. Sí, Había que multiplicar ahí, ¿cierto? sí. Sí, ahí da 900. 450 por 2, 900 mg. Serían 4,5. Sí, 900, Porque después había que Sí, dividir por 200, ¿sí? ya. sí. Y esos 4,5. 900, ¿cierto? Ya, como la presentación es al 20%, o sea, 200 miligramos por ml, dividido por 200. Por 200. 200, 200. igual. 4,5. 4,5. 4,5. Mira, aquí otra cuestión que la marcó acá como D, y era la D. ¿Cómo está en la 4,5? Sí, pues Es 4,5. 4,5. Es Ah, 4,5. sí, sí. Súper. Pero Blackboard la tomó buena la Sí, B, pues, dice el profe. la D, O pues, sea que ahí, por eso tenemos Ah, unas malas. claro. ok. ah. Chuta. Ya. Me decían que esto les había pasado antes entonces, ¿cierto? Sí, había pasado en otro ramo. Sí, había pasado en otros ramos, profe. ¿Qué pasó? Fechato parece. O sea, no es muy confiable No, profe. esta cuestión. No. Escucha aquí la tabla. Ya, la pregunta 6. ¿Cuál era? Un perro de 25 kilos Sí, esa ya la debe vimos. recibir antibiótico. ¿Cuál era esa? Era la, La B, Un 1 ml. con ml. 1. Sí. la 1 ml, 25 ¿cierto? por 8, 200. 200, 200. 301 1. Sí. ml.
Y aquí Blackboard me dio la C. Ahí, Ya. Sí, ahí está el otro error. Sí, ahí está la madre del Dice, cordero. ¿cómo estábamos tan mal? sí, pues a mí me extrañó. La verdad, cuando busqué el resultado por 4 de 7 era súper poco. Y la última, un tratamiento antiparasitario de un ovino de 60 kilos que debe recibir ivermectina al 0,2 miligramos por kilo, ¿cierto? Sí. Sí, Era 60 por 1,2. 1.2. 0,2, Claro. ¿cierto? 0,2 por 60 da 12, dividido 10, 1,2. 12 1,2 también me dio. y 10 miligramos por ml y esa era la C. Ah, ya. 1,2. Ya, profe. Bien. Súper. Todos Ya, con 7 entonces. ahora no sé cómo revisar esto, porque no puedo revisar, o sea, o puedo revisar cada una de sus pruebas. Profe, mándele Hay que un mandarle un mail a correo a Paloma Terrada. coordinación po. Y ¿A decir cuáles quién? son las alternativas que salen malas para todo el mundo para que ellas corrijan eso internamente. Sí, es que no sé quién la tuvo buena o mala. Profe, o nos ¿Cachai? deja esos 2 puntitos para la prueba. Digo yo. No, no. No, Si es le que esto hay manda, que si le manda arreglarlo. un mail a la doctora Paloma Terrada o ¿Ya? a Daniela Jiménez, diciéndole, comentándole el error. ¿Ya? Eso es lo que le digo yo, pues, profe. Usted le dice, la 6 era tal alternativa, la 5 es tal alternativa, y ellas deben corregir internamente y ahí se nos van a corregir los puntos a todos los compañeros. Ah, y eso se puede corregir así, que ellos lo corrijan. Sí. Entonces. Y yo creo que Ellas la tienen que corregir internamente, profe. Cuando usted le manda la pauta de su prueba. lo ¿Ya? deja como el sistema y el sistema debería como actualizar las notas, los puntajes. Ya. Debería ser así, creo yo. O a no ser porque a nosotros nos pasó también con el doctor Boasi el Ya. semestre pasado, que habían 2 respuestas correctas. Y lo que hizo él fue modificar la nota en mi Modificar la nota, UDLA. claro. ¿Me entiendes? Modificó la nota en mi UDLA cuando Ya. cachó que las personas tenían como las respuestas buenas y se la habían considerado malas. Mm, Esa es como la otra opción, pero yo creo que lo ideal sería como avisar a coordinación y a lo mejor se hace automático en la actualización de los puntajes. espérame, a ver aquí, estoy tratando de entrar aquí a otro lado. Profe, ¿Mm? ¿habrá una posibilidad de que hoy día nos pueda dar la retroalimentación de la prueba? Mira, no lo tenía, O las notas, por favor. no he podido sacarla. He tenido harto espérame, O solo la retroalimentación es para dormir tranquila hoy día, profe. espérame, a ver. Mira, si me dan un ratito, ya, déjame verlo y lo vemos en línea más o menos los puntajes que tuvieron, pero es como, o si me dejan chuta, ¿cómo lo hacen? Profe, igual si no tiene tiempo hoy, se entiende. Solo que nos Mira, diga que estamos que esta súper, semana por último, para ya, la sí, tranquilidad. sí, no, Sí, sí, Doc, esta si no tiene semana la van tiempo. a tener sí o sí, ya, esta me hay que ver ahora más rato y lo quiero hacer hoy día mismo. Pero si no tiene tiempo y tiene que pasar materia, Doc, por último dentro de la semana. O sea, Sí, idealmente. sí, mira, dentro de la semana va a ser sí o sí, Ya, de todas súper. maneras. Ya, Ya, súper. ¿Ya? Porfa, porque no me va a dar, no me dio. Y he tenido muchas cosas que hacer en fondo personales más que nada. Pero, ay, esto no lo sí, puedo soltar. no hay problema, profe. Estaré esperando la nota en la semana. Ah, pero aquí puedo volver a calificar, dice. Ah, súper. Pero creo que tiene que ser por cada uno. Ahí se va a demorar un poquito, yo creo. Sí.
Sí, aquí dice editar o volver a Profe, calificar. quizás volver a calificar es como no modificar, quizás es como para que usted nos dé de nuevo como el intento, pero quizás va a salir el error igual, pues, ¿me entiende? No es como editar, Claro. sino que quizás es como Mm. dar la opción. Pero usted, profesor, puede modificar la prueba después. Yo creo que no nos calentemos en la Sí, cabeza. po. Porque ya sabemos que todos tenemos 7, así que Sí, profe, yo igual creo que después veamos eso, para que pase digamos, materia. démosle a la clase Mm. nomás. No se preocupe. Ya. Espérame, creo que se puede acá. Estoy viendo esto ahora. Espera. Y ahí que me dice, actualicé esta pregunta, me dice, después que los estudiantes comenzaran su intento. Las actualizaciones afectarán los intentos existentes y aquellos en curso. Las calificaciones de los estudiantes se actualizarán, pero es probable que las nuevas no aparezcan de inmediato. No, ok. Profe, Ok. mejor pregúntele a las coordinadoras mejor, porque si no, imagínese, se lo aprieta, se borra Ah, todo. ya lo apreté yo. Ay, no. Ya, para su tranquilidad también, la pregunta uno puse que habían dos respuestas correctas. ¿Ya? Gracias, Doc. Ya, Doc, súper. ¿Ya? Entonces me estoy fijando esta, pero sí, se están subiendo al tiro las notas. Ah, Sí, bacán. ya está actualizándose. ¿Ya? Sí, se están corrigiendo. La 3 era 8 que está bien. La 4, ¿cuánto era? La 4 era A, sí, está ok. La, la correcta era la 8, la 3, la 8, sí. La 2 era la A, está bien. Y la 1 era la 6, 8 que le puse las dos. Así que ahí se están corrigiendo ahora. En la 1 a todas se les corrigió, a mí todavía no me parece que está mala. Todavía no. Sí decía Ya, que se puede esperar. ya, ¿Ya? bacán. ¿Ya? Así Súper. que lo puse aquí en el nombre que era para que se podía, decía que se podía demorar. Ya, ok. Gracias, ¿Ya? Doc. Pero le puse ahí las dos opciones. Cualquier Muchas cosa lo gracias. compensamos, pero ya se está, ven, lo arreglamos en línea. Ya, profe, muchas gracias. ¿Qué ¿Ya? pasó? Así que, ya, voy a ver esto en todo caso porque como primera vez que me pasa, así que es como fome igual, pues, porque no debiera, ¿cierto? No, no debiera. Sí, pero ha pasado en otras ocasiones. Y uno se da cuenta que la vida no es tan perfecta. Así es. Ahí se corrigió la Ya, mía. Sí. ahí están corregidas. Ahí están corregidas.
Ese sí se demora un poco. A mí aún me aparece 6 de 7. Pero va a poco, por último, si ya más rato o mañana seguimos con la misma nota, le comentamos al doctor. Ya. Me avisan si es que sigue en todo caso. ¿Ya? Por la uno, Profe, pero sí, entonces, la materia del laboratorio 3 la vamos a hacer la otra semana. ¿O la materia del laboratorio 3. Espera, por programa estaba hoy día. sí, control y laboratorio? Ya, no, avancemos con lo de la clase, porfa. A mí me Con lo de parece. esta, Ok, ok. Ya, vamos a avanzar ahora con una clase que es como más o menos corta, o sea, no tanto, pero es de cardíaco. o sea, lo que sale, la clase que va a ser hoy día va a ser como la del laboratorio del control. ¿Eso? Claro. Ya, súper. No, 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 la clase, ¿cómo se llama hoy día el control? La clase del control la hacemos la próxima semana. Ah, Porque súper, ya. ahí Mm, creo que eso arregló. Que tengo que hacerlo uno a uno. Profe, la uno corrigió, puso las dos alternativas buenas. Sí, Ah, que a mí me sigue apareciendo que está mala pero la respuesta de no me 6. la está tomando, no me la está tomando. Tengo que hacerlo uno a uno. Sí, a mí también. Por ejemplo, aquí a Bernardita ya le tomó. A Jamín también. Hay que hacerlo uno a uno. Bueno, eso me dan tiempo, yo lo hago uno a uno. Le está tomando de uno de a uno. ¿Ya?
¿Aló? Ya. Voy a continuar porque tengo que hacerlo de a uno. ¿Aló? Ya, profe, Ok, cuando pueda. profe, cuando pueda Ya, nomás. para avanzar, me quedaron también hartos, pero lo tengo que hacerlo de a uno. No hay problema. Vamos con cardiovascular. Ya, vamos. Ahí sí estamos compartiendo, ¿cierto? Ay, sí, profe. Ya, ya. Entonces, vamos a empezar el sistema cardiovascular. Esto es uno de es esencial, como sabemos todos, ¿ya? Para la supervivencia y el funcionamiento del organismo, obviamente, ¿ya? Y uno de los principales objetivos que tiene es transportar oxígeno, nutrientes, hormonas, productos de desecho, en el fondo, a través de todo el cuerpo, ¿ya? Ese es como en general. ¿Ya? El corazón va a ser el principal motor de este sistema, ¿ya? Va a funcionar como una bomba doble, ¿cierto? ¿Ya? Donde el lado derecho es la que recibe sangre desoxigenada, ¿cierto? Y la envía a sus pulmones, ¿cierto? Para que se produzca la oxigenación. El lado izquierdo va a recibir la sangre ya oxigenada por parte del pulmón, ¿ya? Y la va a redistribuir al resto del cuerpo donde es necesario. Esta se va a dividir en aurículas, que son las cámaras superiores, y los ventrículos, que son las cámaras inferiores. Eso solamente una vista esquemática de cómo se ve un corazón, ya con las aurículas y los ventrículos. ¿Ya? Ahí. ¿Qué más va a formar parte de este sistema circulatorio general? ¿Ya? Van a estar los vasos sanguíneos, ¿cierto? ¿Ya? Que son las arterias que en general van a llevar sangre oxigenada desde el corazón a los tejidos, ¿ya? Los capilares, que va a ser el sitio de intercambio, tanto de gases, de nutrientes, de desechos, ¿cierto? Ahí se va a producir ese intercambio, ¿ya? Todo ese paso a través de las membranas. Ya. Y las venas que llevan sangre desoxigenada de regreso al corazón para su oxigenación. Ahora, ¿por qué digo todo esto? Porque hay que entender ciertas cosas de la fisiología antes de entender el funcionamiento de ciertos medicamentos. ¿Ya? Sobre todo, propiedades que tiene el corazón, ¿ya? Para que podamos entender por qué vamos a usar un tipo de medicamento u otro. Ahora, el ciclo cardíaco, ¿cierto? Va a constituir en dos partes, ¿cierto? Que es la sístole y la diástole. La sístole, que es la contracción de los ventrículos con el fin de expulsar la sangre hacia el resto del cuerpo. Y la diástole es la relajación
que va a permitir el llenado de las cámaras cardíacas para que se queden de sangre, ¿no? Aquí otra pista esquemática, ¿cierto? Como son, puede ser las arterias del fondo, ¿ya? Eh, las venas, los testículos, para que se armen un esquema de cómo es el corazón. Ahora, hay unos ciertos conceptos que son que tenemos que nosotros ir manejando esto previamente a la utilización de medicamentos, ¿ya? Por ejemplo, ¿cuál es un concepto que ustedes tienen que manejar? Resistencia periférica, ¿ya? ¿Qué es la resistencia periférica? Va a ser la oposición que van a presentar los vasos sanguíneos al flujo de sangre, ¿ya? Y esto va a depender del diámetro de los vasos. O sea, si es que hay vasoconstricción y vasodilatación, ¿ya? Para que lo entiendan un poco mejor, un ejemplo burdo, ¿no? Es como usar una manguera con un cierto diámetro, por ejemplo, una manguera de media o una manguera de 3/4. ¿Ya? Van a oponer distinta resistencia al flujo de sangre los dos cuando hay vasoconstricción y cuando hay vasodilatación, ¿ya? Ese es un ejemplo como bien burdo para que entiendan cómo funciona esto de la resistencia. Ahora, esta resistencia periférica, ¿ya? Va a estar relacionada directamente con la presión arterial, forma directa, ¿ya? ¿Y qué es la presión arterial? Es la fuerza ejercida por la sangre contra la pared de los vasos. Esa va a ser la presión arterial, ¿ya? La fuerza que ejerce la sangre hacia la pared de los vasos, ¿ya? A ver, la presión arterial, ¿cierto? Va a ser igual a el gasto cardíaco por multiplicado por la resistencia periférica, ¿ya? La presión arterial va a ser igual al gasto cardíaco por la resistencia periférica. ¿Saben qué es el gasto cardíaco, no? El gasto cardíaco, ¿ya? Es el volumen de sangre, ¿ya? Que el corazón bombea por minuto, ¿ya? Ese va a ser el gasto cardíaco, el volumen de sangre que el corazón bombea por minuto, ¿ya? Hacia la circulación sistémica, ¿ya? Lo que lo vamos a expresar en un fondo por litros por minuto. Esa es la definición del gasto cardíaco, ¿ya? Entonces, factores que van a afectar esta presión arterial es el volumen sanguíneo, ¿ya? La elasticidad de las arterias y obviamente la fuerza de contracción cardíaca. Volumen sanguíneo, ¿por qué? Cuando hay menos sangre, obviamente disminuye lo que es el gasto cardíaco, ¿ya? Porque va a haber menos sangre para impulsar el fondo hacia la circulación sistémica, ¿ya? La elasticidad de las arterias va a ser el fondo que aumente la resistencia periférica, porque las arterias tienen menor elasticidad, por lo tanto va a haber una mayor resistencia, ¿ya? Al paso de la sangre, ¿ya? Y la contracción cardíaca, obviamente, va a depender mucho, ¿ya? De cuál es la fuerza de contracción que tenga el corazón para, para expulsar cierta cantidad de sangre. Si es menor, va a disminuir, ¿cierto? El gasto cardíaco. Ahora, frecuencia cardíaca, ¿ya? Que esto se va a expresar en número de latidos por minuto, ¿cierto? Esto va a estar regulado por el sistema nervioso autónomo, ¿ya? Dentro del cual el sistema simpático va a aumentar nuestra frecuencia cardíaca, va a aumentar, y el parasimpático la va a disminuir, ¿cierto? O sea, vamos a tener una especie de
Bradicardia, taquicardia o bradicardia. Dijimos, el gasto cardíaco, ¿cierto? Era el volumen de sangre, ¿no?, que el corazón bombea por minuto, ¿cierto? Entonces, hay como una fórmula, donde que el gasto cardíaco va a ser el volumen sistólico, que es el volumen que va a expulsar sangre del corazón, por la frecuencia cardíaca. Con eso nosotros podemos saber cuál es el gasto cardíaco, o sea, cuál es el volumen de sangre que nosotros vamos a expulsar hacia la circulación sistémica en una unidad de tiempo. Y el volumen sistólico, obviamente, es la cantidad de sangre expulsada en cada contracción ventricular. ¿Ya? Entonces, con eso ya podemos tener algunos valores. Ahora, el corazón tiene ciertas propiedades, ¿no?, que hay que entenderlas antes de poder usar ciertos medicamentos, como por ejemplo, ¿ya?, que el inotropismo, que tiene la capacidad, en el fondo, de modificar la fuerza de contracción del miocardio, ¿ya? Esas son propiedades que tiene el músculo cardíaco, que tiene una capacidad para modificar la fuerza con la que se contrae. Eso se llama inotropismo, ¿ya? El cronotropismo, por otra parte, tiene efectos sobre la frecuencia cardíaca. Es capaz de aumentar la frecuencia o de disminuir la frecuencia, dependiendo, dependiendo con qué sistema lo esté regulando en ese minuto, ¿ya? Y el dromotropismo, ¿no?, que es la influencia sobre la velocidad de la conducción eléctrica del corazón. Ya recordemos que hay una red eléctrica en el que va a hacer funcionar ciertos nodos que están dentro de la pared del corazón. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se va a producir el intercambio capilar? ¿Ya? Aquí vamos a estar otra vez viendo un poco lo que es el intercambio de sustancias entre membranas, ¿cierto? O sea, movimientos de líquidos y movimientos absolutos entre la sangre y los tejidos, ¿cierto? Como va a haber ahí una relación entre ellos. ¿Ya? Esto va a estar regulado, ¿cierto? Uno, por la presión hidrostática, que es la fuerza que va a impulsar, ¿cierto?, el líquido fuera del capilar, ¿cierto? Y por la presión oncótica, que va a ser la que atrae el líquido hacia el interior del capilar, ya, debido a la cantidad de proteínas plasmáticas que tenga la sangre, ¿ya? Entonces, ese intercambio va a estar regulado tanto por la presión hidrostática como por la presión oncótica. Ahora, vamos a ver acá, ¿ya? Muy clarísimo algo de lo que eran ciertos conceptos, ¿ya? Siempre. Hay una relación con las patologías más comunes que vamos a encontrar en el corazón. Por ejemplo, en una insuficiencia cardíaca, ¿ya?, va a haber una alteración del gasto cardíaco, ¿ya? O sea, alteración del volumen de sangre que el corazón va a bombear por minuto, ¿cierto? Eso va a ser una insuficiencia cardíaca, una alteración en el gasto cardíaco. La hipertensión, esto va a ser un incremento sostenido de la resistencia periférica, ¿ya? O, por otra parte, también del volumen sanguíneo. Eso también puede producir hipertensión, ¿ya? Acuérdense, por la resistencia periférica o por variaciones en el volumen sanguíneo. Por ejemplo, ¿cómo se puede producir un aumento en el volumen sanguíneo? Me está siguiendo, ¿no? No se me ocurre a mí, creo. ¿Ya? Por ejemplo, en caso
En caso de edema, puede ser. Podría ser o no. No puede ser con aumento de albúmina. ¿Ya? Y eso que haga que en el fondo que ingrese más sangre, o sea, más, Más más líquido. líquido al interior del... Sí, por ejemplo, ¿ya? Es una opción. Y eso me Mm, va a aumentar el volumen sanguíneo, ¿cierto? sí. ¿Ya? Entonces, es, eso también hay que tener en cuenta que la hipertensión eh, puede ser causada por un incremento de la resistencia, ya sea por una pérdida, por ejemplo, de elasticidad de las arterias, o bien porque está aumentado el volumen sanguíneo. ¿Ya? Y dentro también, dentro de las patologías comunes que hay, van a estar las arritmias, que va a haber una desregulación del cronotropismo o del dromotropismo. ¿Ya? Y sea, si vemos atrás, ¿ya? Acuérdense que era el cronotropismo, que es el que va a tener efectos sobre la frecuencia, y el dromotropismo, que es la influencia sobre la velocidad de conducción eléctrica. Todo eso nos pueden hacer unos cambios en el ritmo cardíaco. ¿Ya? Esto solamente también, para que tengan que esto es fisiología, ¿cierto? ¿Ya? Que va a ver en el fondo corazón, todo lo que es precarga, poscarga, que esto ya en el fondo verlo, poderlo visto ustedes en fisiología, ¿cierto? La precarga, ¿ya? Que eso lo vamos a ver más adelante en general, es el grado, es cuánto se estira el músculo cardíaco, ¿ya? Al final de la diástole, ¿ya? O sea, cuando hay llenado antes de que se produzca la contracción, ¿ya? Y en términos prácticos, en términos clínicos, la precarga es la cantidad de sangre que llega al ventrículo antes que se contraiga, ¿ya? ¿Ya? Es la cantidad de sangre que se llena en el fondo, entonces, esa es la precarga. Aquí en el fondo, como les adelantaba antes, precarga y poscarga van a ser conceptos clave que tenemos que manejar, ¿ya? Porque van a escribir las fuerzas que van a afectar el funcionamiento del corazón, ¿ya? Específicamente en qué, en la cantidad de sangre que maneja y la resistencia que éste se va a enfrentar al bombear esa sangre, ¿ya? Ambos términos, tanto precarga y poscarga, van a estar súper relacionados con el volumen y la presión, ¿ya? Tanto en las cámaras cardíacas como en los vasos sanguíneos, ¿ya? Porque, por ejemplo, si tenemos a ver, ahí vamos a ver. Precarga, como dije, ¿ya? Es la tensión, ¿cierto? O el grado de estiramiento de las fibras del miocardio cuando se termina la diástole, ¿ya? Cuando los ventrículos obviamente están llenos de sangre antes de contraerse. Y clínicamente representa el volumen de sangre que llega al corazón, o sea, el retorno venoso, ¿ya? Que es cuando se llenan las cámaras cardíacas. Esa es la precarga. Ahora, aquí van a haber muchos factores que van a influir en la precarga, ¿cierto? Que, por ejemplo, ya, volumen sanguíneo. Un mayor volumen, como decíamos en el punto anterior, o sea, una hipervolemia, que va a aumentar la precarga. Una hipervolemia porque va a estar en el fondo, va a haber más sangre en circulación, por lo tanto se va a llenar más, ¿ya? O con mayor presión se van a estirar más las fibras miocárdiacas, ¿ya? Retorno venoso, esto también va a influir en la precarga, ¿ya? Que va a estar aumentado en estados como sobrecarga de líquido, por ejemplo, ¿ya?
y también el compliance ventricular, o sea, la distensibilidad ventricular, que es la capacidad del ventrículo para distenderse cuando se detiene. Obviamente, si es que el ventrículo pierde esta capacidad, ya por cierta fibrosis, por ejemplo, no se va a distender tanto, por lo tanto va a disminuir o va a influir directamente en la precarga. ¿Ya? Acuérdense, la precarga es el grado de estiramiento del músculo cardíaco en la diástole, ¿ya? Y en términos prácticos va a representar la cantidad de sangre que llega al ventrículo, ¿ya? Antes de que se contraiga. Para que tengan claro esos dos conceptos, ¿ya? Ahora, hay una relación con el gasto cardíaco, ¿cierto? Porque a mayor precarga, ¿ya? Va a haber una mayor fuerza de contracción del corazón, mayor precarga. Esto obviamente hasta cierto punto no es infinita, pero a, a mayor precarga va el ventrículo cuando se va a contraer más fuerte para tratar de eliminar toda esta sangre que está llegando al corazón. Ahora, dentro de las alteraciones clínicas, ¿ya? Que podemos encontrar, por ejemplo, aumento de la precarga, ¿ya? Va a ser súper común la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Que la sangre se va a ir acumulando fondo en el lado derecho del corazón. Por lo tanto, va a hacer presión y va a ingresar solamente por presión, porque hay una insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Va a aumentar esta precarga. También cuando va a haber una sobrecarga, en caso de sobrecarga del volumen, o sea, una hipervolemia. Y otra de las personas clínicas en que va a haber disminución de precarga va a ser, por ejemplo, el caso más común que una hipovolemia, ¿cierto? En caso de que haya hemorragia muy grave. Ahí va a haber un cambio, ¿ya? Por tanto, disminución de la precarga. Entre estos mismos conceptos, tenemos que tener claro también que es la postcarga, ¿ya? La postcarga va a ser la resistencia, ¿ya? Contra la cual el ventrículo debe bombear la sangre durante la sístole. Y esto viene a representar la fuerza que hace el corazón para expulsar la sangre hacia la aorta o hacia la arteria pulmonar. ¿Cuál es la fuerza que hace el corazón para que pueda expulsar la sangre? ¿No? Bueno, están entendiendo más o menos todos estos conceptos, ¿cierto? Sí, profe. ¿Sí? Vamos Ya, clarito, vamos clarito. es un poco curioso, pero estoy tratando de hacerlo para que se entienda bien, ¿ya? Así que me avisan, por favor, ustedes me avisan al tiro cuando algo no lo entiendo. Así que, qué bueno que vamos bien. ¿Ya? Y esto obviamente tiene que ser previo a ver qué medicamentos vamos a utilizar, porque nos van a modificar ciertas cosas en el corazón, ¿ya? Por lo tanto, antes tenemos que entender cuál es la fisiología, cuál es la patología, para poder hacer ciertos cambios con medicamentos, ¿ya? Ahora, ¿cuáles van a ser los factores que nos van a influir en la postcarga? ¿Ya? Ejemplo, el que va a ser mucho más común va a ser la resistencia vascular periférica. O sea, a mayor vasoconstricción va a haber mayor postcarga. Si es que tenemos una vasoconstricción, obviamente las cámaras cardíacas tienen que hacer más fuerza para impulsar esa sangre hacia afuera, ¿ya? Imagínense a veces como una llave abierta, ¿ya? La llave con que estamos regando el jardín, ¿ya? Sale un chorro más o menos constante. Si nosotros disminuimos el diámetro, ¿ya? Con el dedo, cuando estamos regando, hacemos que la sangre, que la
que el agua en el fondo salga más rápido, ¿cierto? Y salga más lejos. Por lo tanto, hay mayor presión. Esa es una resistencia, ¿ya? Es una resistencia que se va a hacer a, a la, a la pompa, en este caso la llave de agua que está impulsando el agua por, por esa manguera, ¿ya? Así vamos a disminuir eh, el diámetro. Por lo tanto, digamos, la llave, o el corazón en este caso, tiene que hacer más fuerza para sacar la misma cantidad de sangre, ¿ok? O de agua. También la presión arterial, sistémica y pulmonar nos va a aumentar la poscarga. Si es que hay un aumento en la presión arterial, ¿cierto? El corazón tiene que bombear más fuerte todavía para, para eliminar esa sangre de fuera del corazón, ¿no? Y por último, la elasticidad de los vasos, o sea, cuando hay mayor rigidez arterial, va a aumentar la, la poscarga, ¿no? Obviamente. Ahora, cuál es la relación en el fondo, ¿ya? Con el gasto cardíaco? Date sentido, ¿ya? Aumentos, ¿ya? Que sean significativos en la poscarga, ¿ya? Puede ser que disminuyan el gasto cardíaco, ¿ya? Ya que el corazón va a trabajar mucho más para superar la resistencia, ¿ya? Entonces pueden disminuir el gasto cardíaco cuando hay un aumento en la poscarga, ¿ya? Las alteraciones clínicas asociadas más comunes, aumento en la poscarga, va a ser la hipertensión, ¿cierto? O otros casos clínicos, por ejemplo, alguna estenosis, ¿ya? Por ejemplo, estenosis aórtica, ¿ya? Va a haber un aumento de la poscarga, un aumento de la fuerza que hace el corazón para eliminar el volumen sanguíneo, ¿ya? Ahora, ¿cuándo va a haber una disminución de la poscarga? ¿Ya? Ejemplo, cuando hay una vasodilatación excesiva, ejemplo, en caso de un shock, ¿ya? Que se produce una vasodilatación generalizada, por lo tanto, hay una disminución de la poscarga, ¿ya? Ya, tenemos en el fondo un cuadro donde hay eh, un resumen, ¿ya? De estas diferencias, por ejemplo, precarga. ¿Cuál es el momento del ciclo donde se produce la precarga? Al final del la diástole, ¿ya? Y la poscarga durante la sístole. Ahí, para que hagan ustedes les sirva para que hagan eh, un estudio o se comprenda un poco más de este concepto de precarga y de poscarga, ¿no? Ahora, ahora, ¿cuál es la relación clínica, ¿cierto? De esto en cardiología, ¿no? Ejemplo, insuficiencia cardíaca. ¿Qué va a haber? Un aumento de la precarga, ¿ya? Ejemplo, en caso de edema pulmonar o edema periférico, que va a haber un mayor retorno venoso, por lo tanto va a haber un aumento de la precarga, o sea, un aumento de la contracción que tiene el corazón para llenarse de sangre, ¿ya? Y, y también clínicamente va a haber un aumento de la poscarga, o sea, de la fuerza con que hace el corazón para eliminar esa sangre. Va a haber una sobrecarga del ventrículo izquierdo, ¿cierto? Y por lo tanto se puede producir una hipertrofia, ¿ya? Una hipertrofia del ventrículo izquierdo, que es el que va a hacer esta mayor fuerza del músculo, ¿ya? Ahora,
para, digamos, hacerlo como manejo farmacológico, por ejemplo, ¿ya? Para disminuir la precarga, ¿no? Generalmente vamos a usar diuréticos, ¿cierto? En el caso más común, por ejemplo, furosemida, ¿ya? Que eso nos va a, a hacer una disminución de la precarga, o sea, va a disminuir la cantidad de líquido que está en circulación, ¿ya? O también podemos usar algunos vasodilatadores venosos, ¿ya? Como el caso de la nitroglicerina, por ejemplo, ¿ya? Pero en fondo el manejo, pueden haber manejos con distintos fármacos, pero en el caso de los diuréticos funciona bastante bien para hacer una disminución de la precarga. Ahora, para disminuir la postcarga, ¿ya? Vamos a usar, por ejemplo, los vasodilatadores arteriales. Y eso nos va a disminuir, ¿cierto? La resistencia que van a ejercer los vasos para que salga sangre del corazón. Así, de esa forma, eh, bajamos un poco, ¿ya? Este mayor trabajo que tiene el corazón al expulsar sangre cuando hay eh, cuando hay una rigidez onda arterial, ¿ya? Entonces tratamos de que haya una vasodilatación arterial, ¿ya? ¿Se entiende, cierto? ¿Están entendiendo más o menos? Solamente ejemplo para que un poco. Ahora, ¿cuáles son los fármacos más o menos que vamos a usar que son de uso cardiovascular en sí? ¿Ya? Por ejemplo, tenemos vasodilatadores en general. Su función va a reducir, ¿cierto?, la resistencia periférica, ¿ya? Va a reducir la resistencia que ejercen los vasos de sangre, ¿ya? Al relajar el músculo liso de los vasos sanguíneos. Por lo tanto, disminuyendo la presión arterial y la postcarga. ¿Por qué? Porque vamos a pasar de un diámetro menor a un diámetro mayor de los vasos sanguíneos, porque va a haber eh, una vasodilatación, ¿ya? Con el tiro vamos a disminuir la presión, ¿ya? Y por lo tanto, disminuir también la postcarga, ¿ya? Ejemplo, tenemos acá sobre arteriales, ejemplo, hidralazina, por ejemplo, ¿ya? Esto lo vamos a ver, ¿ya? Es para darles un barniz de texto de lo que es el sistema cardíaco, ¿ya? Y su utilización, reducción de la postcarga, por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Porfa, échenle una miradita de repente a lo que es fisiopatología, ¿ya? Y eso para que puedan entender un poco mejor, a mi gusto, cómo van a funcionar los fármacos en estos casos patológicos, ¿ya? Para que le echen una miradita ahí a los cuadernos de fisiopata, ¿ya? Vasodilatadores venosos, ¿ya? Ejemplo, tenemos la nitroglicerina. Y en esto va a haber una reducción en la precarga, ¿ya? Que va a ser muy útil en el caso en que tengamos edema pulmonar, por ejemplo, ¿ya? Y también van a ser de uso mixto, o sea, vasodilatadores arteriales y venosos, ¿ya? Ejemplo, el enalapril, ¿ya? Que va a ser un inhibidor de la enzima convertidora de la angiotensina, ¿ya? Y este se va a usar en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? En el caso de hipertensión. Vamos haciendo por los dos lados el uso, ¿ya? Aquí siempre, cuando va a haber alguna modificación
en lo que es la vasoconstricción, o sea, cuando hay mayor vasodilatación, por ejemplo, ya pueden haber efectos secundarios como hipotensión, mareos, en el fondo, letargia. ¿Ya? Pero esto obviamente va a ser para ayudar a la función cardíaca. Por los efectos secundarios que debemos saber que existen. ¿Ya? Y aquí lo que decía yo que son fármacos que van a actuar sobre las propiedades que tiene el corazón. Por ejemplo, inotrópicos positivos. ¿Ya? ¿Cuál es su función? Van a aumentar la fuerza de contracción del miocardio. ¿Ya? Aumentar la fuerza, como se contrae en el fondo un músculo cardíaco, para mejorar el gasto cardíaco. ¿Ya? Y esto se usa principalmente en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Donde como que hay un taco, ¿cierto? En el sistema circulatorio. Por lo tanto, al contraerse el corazón, no puede, ¿ya? No hay una gran salida de sangre. Por lo tanto, con estos inotrópicos positivos, ¿ya? Vamos a aumentar la fuerza de contracción, obviamente, y vamos a mejorar el gasto cardíaco. Como dije, se usa en insuficiencia cardíaca congestiva, por ejemplo, y en caso de arritmias supraventriculares, por ejemplo. Aquí hay otros medicamentos, por ejemplo, el primomendan, ¿ya? Que va a sensibilizar al calcio por parte del miocardio y tiene efectos vasodilatadores, ¿ya? Eh, Se usa más que nada, por ejemplo, en insuficiencia mitral, ¿ya? O en una cardiomiopatía, ¿ya? Dilatada, en perro, por ejemplo, ¿ya? Tolutramina también, que es un adrenérgico. Se usa también en caso de shock cardiogénico o en una insuficiencia aguda, ¿ya? Y aquí también tiene algunos efectos secundarios como arritmias, náuseas o vómitos, pero obviamente estamos tratando de hacer una mejora en lo que es la función cardíaca. Tenemos también cronotrópicos positivos y negativos. ¿Cuál va a ser su función? Los positivos le van a aumentar la frecuencia cardíaca, ¿ya? Y los cronotrópicos negativos van a disminuir la frecuencia cardíaca, ¿ya? Ejemplo, aquí tenemos la atropina, ¿no? Que va a ser un cronotrópico positivo, ¿ya? Y lo vamos a usar en caso de que de bradicar, ¿no? Esto, por ejemplo, ¿ya? El propanolol, ¿ya? Que es un cronotrópico negativo, ¿ya? ¿Y qué se va a usar en caso de taquicardia, en caso de hipertensión? Aquí, como les decía, también cuando puede haber ciertos efectos secundarios, ¿ya? Como hipotensión, taquicardia, obviamente porque van a ser el efecto contrario, o sea, eh, el, el efecto que queremos en el fondo no continuarlo, en el caso de la hipertensión o de la taquicardia, ¿ya? Y otros fármacos, ¿ya? Que obviamente podemos usar que no van a actuar directamente sobre la función cardíaca, pero sí van a ser un alivio en el fondo para la función del corazón. Por ejemplo, los diuréticos, ¿ya?
que van a eliminar en sí el exceso de líquido, ¿ya?, que hay acumulado, ¿ya? Por lo tanto, disminuyendo la precarga y el edema, ¿ya? Porque uno que en edema va a haber un aumento de la precarga, porque obviamente va a estar más lleno el sistema circulatorio. Aquí tenemos como por ejemplo la furosemida, ¿ya?, que va a inhibir la absorción de sodio en el asa de Henle, ¿ya? Y vamos a usar principalmente en casos de edema pulmonar, ¿ya?, y en insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Les repito, esto es una miradita a fisiopatología, cómo funciona o cómo se genera esta insuficiencia cardíaca congestiva, porque se van a encontrar con esa patología súper, en forma súper común, ¿ya? Entonces, para que tengan claro cómo se produce y de ahí cuáles son los medicamentos que nosotros podemos usar para que haya alguna, y para entender cómo podemos hacer una, una mejora en torno a la función cardíaca, una ayuda a la función cardíaca. Por ejemplo, ok, eh, 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 pero lactona, ¿ya?, es antagonista de la aldosterona, por ejemplo, ¿ya? Se usa en insuficiencia cardíaca crónica, ¿ya? Reducción de fibrosis también. Igual tiene efectos secundarios porque hay un desequilibrio electrolítico, ¿ya?, hipopotasemia, hipernatremia, ¿ya? Y puede haber también riesgo de deshidratación. Por lo tanto, hay que usar como decíamos antes, en los otros fármacos, siempre esto tiene que estar controlado en forma constante, ¿no? Ya, haciendo los parámetros, viendo cómo está el, el volumen sanguíneo, todos los valores sanguíneos que nos van a dar alguna idea de cómo está en general toda la función cardíaca, ¿ya? También en general tenemos antihipertensivos, por ejemplo, que la función va a ser reducir la presión arterial, obviamente, en casos de hipertensión, ¿ya? Por ejemplo, ya, se usa bastante amlodipino, ¿ya?, que es actúa ante el bloqueo de calcio, ¿ya?, y que se usa bastante en lo que es hipertensión en gatos, ¿ya? Camisartán también, ¿ya?, que es un antagonista del receptor de la angiotensina, ¿ya? Eh, Se usa principalmente como en caso de hipertensión, ¿ya?, proteinuria y enfermedad renal. ¿Dónde es más común esto? En gatos, obviamente, en los gatos, ¿ya? Y como dije antes, tiene algunos efectos secundarios como hipotensión y mareo. Esto va a ser en general en todos los medicamentos que me van a alterar o que van a bajar en el fondo la presión arterial, ¿sí? Casos de hipertensión, ¿ya? ¿Cuál es otro grupo, por ejemplo? ¿Ya? Los antiarrítmicos, ¿ya?, que van a controlar alteraciones del ritmo cardíaco, ¿cierto? ¿Ya? Los podemos clasificar en fase 1, ¿ya?, que son bloqueadores del paneles de sodio, esa es su forma de acción. Ejemplo, en este caso, la lidocaína, ¿ya? Y se usa principalmente en casos donde tengamos alguna arritmia ventriculares, ¿ya? Los placebo, que van a ser beta bloqueadores, ¿ya?, que van a ser en
taquicardia supraventricular. ¿Ya? Esto obviamente tenemos que tener primero, ¿ya?, un muy buen diagnóstico, ¿ya? O sea, tenemos que saber bien cómo hacer la función cardíaca, ¿cierto? Cómo se va a ver esto en un examen, por, por, por ejemplo, un electrocardiograma, por ejemplo, ¿ya? Podemos ahí nosotros diagnosticar qué tipo de, eh, de, de- de enfermedad o qué patología está teniendo, ¿ya? En todos los casos, como les decía antes, la más común que se va a encontrar va a ser insuficiencia cardíaca obstructiva, ¿ya? Y eso obviamente tiene altos signos que lo van a, que ustedes pueden hacer el diagnóstico diferencial, ¿ya? Se va a encontrar siempre con edema, por ejemplo, ¿ya? Así que, bien, y claro, obviamente ahí a la ocultación van a ver que hay ciertos cambios que pueden ser muy, muy evidentes en la clínica, ¿ya? Bueno, los receptores es lo que van a hacer los bloqueadores de canales de potasio, ¿ya? Se usa más que nada en cuanto al caso de fibrilación ventricular, ¿ya? Y los clase 4 que son bloqueadores de canales de calcio, ¿ya?, que se usa principalmente en arritmia supraventricular, ¿ya? Y puede ser en el fondo que hay efectos secundarios, ¿ya?, como hipotensión, ¿cierto? Y alteraciones en la conducción eléctrica también del corazón, ¿ya? Eh, Acuérdense que en general, ¿ya?, el- la definición de insuficiencia cardíaca congestiva, que es lo que más se va a encontrar, repito, ¿ya?, va a ser la incapacidad del corazón para mantener un gasto cardíaco adecuado, ¿ya? Entonces, el, eh, el, el corazón no logra, ¿ya?, no logra bombear la suficiente sangre, ¿ya? Y como consecuencia de eso, la sangre se va a acumular antes del corazón, ¿ya?, produciendo congestión pulmonar, congestión hepática o una congestión periférica, ¿cierto? Entonces, el, por eso en el fondo, vamos encontrando, por ejemplo, en caso de insuficiencias cardíacas, como se va a acumular eh, sangre antes del corazón, ¿ya?, se puede acumular en pulmón. Entonces, ¿qué vamos a encontrar? ¿Cierto? Algún tipo de disnea, tos, ¿ya?, edema pulmonar, y claro, obviamente algún tipo o algún grado de cianosis, ¿ya? Entonces, todos esos signos nos van a dar hacia dónde va el, el diagnóstico, ¿ya? Y ahora, obviamente, va a haber insuficiencia cardíaca izquierda o derecha, ¿cierto? En el caso de la derecha, la sangre se va a acumular en la circulación sistémica, ¿cierto? Produciendo otros síntomas más específicos como ascitis, edemas periféricos, por ejemplo, y hipertensión tubular, ¿ya? Esos signos clínicos van a ser como más específicos en caso de esta insuficiencia cardíaca, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer una clínica muy buena, ¿ya?, un diagnóstico, ¿ya?, para llevarnos a cuál es la causa, fondo,
con qué tipo de medicamentos nosotros podemos ayudar un poco para ayudar a esta insuficiencia cardíaca. ¿Ya? ¿Me están siguiendo con los signos clínicos, cierto? Más o menos, o en la Digo, clínica. Ya, sí, Y profe, ya, genial. Ya. Entonces ahora también, aparte, sorry que le estoy hablando un poco más de fisiología o de fisiopatología, pero, pero si no sabemos cuál es el mecanismo, ¿ya? Cómo se produce una patología, no vamos a saber cómo lo podemos eh, arreglar con medicamentos. ujú. Entonces, Y tenemos que súper buenos saber los ejemplos, cómo Doc. se produce. Ah, perdón. Entiende y súper buenos los ejemplos y aprovechamos de refrescar lo que es fisiología y fisiopatología. Súper, qué bueno, ya, qué bueno. Porque ahí después vamos a ver en la clase siguiente, que está un poco más larga, ya, los fármacos en sí, pero sabiendo ya cómo van a funcionar. Por eso les pido que tengan, que repasen un poco más para que no lleguen tan en blanco a la clase ya con los medicamentos que vamos a ver y su función en sí, ¿ya? Profe, Sí, ¿le puedo hacer una acotación? por supuesto. ¿Habría posibilidad que los PPT los subiera antes de que usted haga la clase para ir tomando apunte al tiro encima si es que usted acota algo importante? Pucha, perdón. Ya, 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 profa. Gracias. perdón. Mi culpa. Ahora, vamos a tener también otros fármacos que nos van a ayudar, ¿ya? Por ejemplo, anticoagulantes, ¿ya? Ejemplo, el caso de la heparina, que se usa, por ejemplo, harto en la prevención de trombo en gatos con miocardiopatía hipertrófica, por ejemplo, ¿ya? Y otros estimulantes del miocardio, por ejemplo, adrenalina, ¿ya? Que se va a usar principalmente en el caso de que haya un paro cardíaco, ¿ya? Para que se estimule esta contracción rápidamente, ¿ya? Ahora, ¿cuál va a ser la relación que nosotros vamos a tener con las especies animales? ¿Ya? En caso de los caninos, ¿ya? En general, su uso más frecuente va a ser el uso de inotrópicos y de diuréticos, en caso de insuficiencia cardíaca congestiva. Como les decía, se van a encontrar con esto muchas veces, ¿ya? En gato, ¿ya? Manejo de la hipertensión, ¿ya? Ejemplo, como dije antes, con amlodipino, ¿cierto? ¿Ya? Y el caso de que haya tromboembolismo en el caso de anticoagulantes, ¿ya? Con ese uso, ¿ya? En caballos, por ejemplo, uso de antiarrítmico en caso de la fibrilación auricular, como la quinina, por ejemplo, ¿ya? Y en rumiantes, ¿ya? Casos diuréticos y vasodilatadores en caso de edema pulmonar. Que son como los casos que estamos encontrando más, más, más comúnmente, ¿ya? Obviamente lo que no quiere decir que no tenga en el fondo otros cuadros también, ¿ya? Entonces, acordémonos que, que, que para el tratamiento, ¿ya? En este caso, de la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Congestiva, ¿ya? Lo que tenemos que hacer al final, ¿ya? O hacer forma clínicamente es que reducir congestión, eso obviamente, ¿ya? Hay que mejorar la contractilidad del corazón y disminuir la carga de trabajo del corazón. Tenemos que hacer varias cosas a la vez, ¿ya? Por eso nos vamos a usar en el fondo, en caso de disminuir la congestión, vamos a usar diuréticos, ¿cierto? Para eliminar el exceso de líquido, haciendo que
que disminuya la cantidad de sangre, ¿ya? Del corazón o del líquido cuando que va, que va a golpear el corazón. ¿Ya? Por eso, en el fondo, vamos a usar también vasodilatadores, ¿ya? ¿Por qué? Con el fin de reducir la poscarga, ¿ya? Para eso vamos a usar los vasodilatadores. ¿Para qué? Reducir en el fondo esta fuerza con la que el corazón tenga que impulsar la sangre hacia afuera, ¿ya? ¿Qué más? También, eh, cardiotónicos, por ejemplo, ¿ya? Que nos van a aumentar la contractibilidad del corazón, ¿ya? Para que aumente, salga en el fondo la sangre. Ahora, esto también, ¿ya? Tiene que ir de la mano sí o sí con eh, una restricción de sodio, por ejemplo, la dieta, ¿ya? Y de líquido. Entonces, y claro, obviamente, control tanto de ejercicio, peso corporal, va a ser una de las causas o una de las formas en que nosotros podemos ayudar en forma indirecta o ayudar a la función cardíaca y por lo tanto ayudar al estado general de nuestro animal. ¿Ya? Ejemplo. ¿Ya? Vamos a ver si se puede entender en el fondo algunos casos prácticos y ejemplos clínicos para que vean un poco más cómo lo podemos usar. ¿Ya? Tenemos una insuficiencia cardíaca congestiva en un perro. ¿Ya? Tiene 8, 7 años, labrador, ¿ya? Que presenta tos nocturna, ¿ya? Intolerancia al ejercicio y abdomen distendido. Con esos signos del fondo ya nos podemos hacer alguna idea, ¿cierto? Más o menos, ¿ya? Con la tos, intolerancia al ejercicio, abdomen distendido. ¿Qué nos va a indicar eso? Que lo más probable es que ese abdomen distendido, ¿cierto? Sea causado por así, por edema. Entonces nosotros podemos eh, suponer que también esa tos va a ser causada por el edema pulmonar, ¿ya? Dentro de los hallazgos clínicos que están en este ejemplo, es existe un soplo cardíaco, ¿ya? Dado de, el 3 de 6, ¿ya? Y en la radiografía va a encontrar una cardiomegalia, o sea, aumento del tamaño del corazón y un edema pulmonar leve. Con esos signos, más o menos, ¿no? Nosotros podríamos hacer algo de qué fármaco vamos a usar, ¿cierto? Entonces, con lo que vimos ya, ustedes se podrán imaginar que vamos a usar, por ejemplo, furosemida, con el fin de que reducir el edema, ¿ya? Tanto pulmonar como el edema que está a nivel abdominal, ¿ya? Fimovendan, por ejemplo, para mejorar la fuerza de contracción, ¿ya? Mejorar la fuerza de contracción y reducir la postcarga, ¿ya? Y el enalapril, que es una vasodilatación mixta, por lo tanto, reducción de la postcarga y de la precarga, ¿ya? Con eso podemos en el fondo hacer una mejora en los signos clínicos que tenemos con este perrito, ¿ya? ¿Se entiende un poco? Un poco aunque sea. Aquí. En otro caso clínico, por ejemplo, que nos va a dar ciertos signos para que podamos tratar. Un gato macho, 12 años, ¿ya? Tiene un diagnóstico previo de insuficiencia cardíaca, ya va, insuficiencia renal crónica, por ejemplo,
y tiene signos de letargia, ¿cierto? Pérdida de peso y hipertensión arterial, 200 milímetros de mercurio. ¿Qué va a encontrar? ¿Ya? Em, Más o menos una presión arterial normal, ojo, en gato, ¿no? Como referencia, vamos a tener más o menos eh, 120 con 80, más o menos, ¿ya? Eso debería ser una presión normal. Entonces, do- 200 es presión alta, ¿ya? Y tenemos también otro hallazgo clínico que es examen de fondo de ojo, que va a haber desprendimiento de retina, ¿ya? Que eso obviamente va a estar ligado con la hipertensión arterial, ¿ya? ¿Qué fármaco nosotros usaríamos para controlar la hipertensión? ¿Ya? Ejemplo, que lo vimos en una delante, como el amlodipino, que es tratamiento de primera elección para hipertensión en gato, por ejemplo. ¿Ya? Con eso, obviamente, vamos a reducir esa presión arterial, ¿ya? que, que es casi reduciendo. Ahora, una consulta. El desprendimiento de retina, ¿ya? Que, que bajamos la presión sanguínea. ¿Se podrá? Puede ser un poco, eh, ¿cómo se llama? Puede ser reversible o no. Perdón, profe, ¿cómo fue? En el caso de este desprendimiento de retina, ¿ya? Causada por la hipertensión, ¿ya? ¿Eso es reversible? ¿Ya? Puede siendo así una pregunta más o menos clínica, ¿ya? ¿Puede ser reversible ese desprendimiento de retina? Si puede ser reversible. ¿Ya? ¿En qué caso, por ejemplo? Dice letargia, pérdida. Sí, sí puede ser reversible. ¿Ya? Que dentro de la misma respuesta, justo dice ahí el tema de la respuesta, o sea, primero tendríamos que bajar la hipertensión. ¿Sí? ¿En qué, ¿A qué va dirigida en el fondo? ¿Ya? La pregunta es que si tú tienes un paciente y está ya con un daño crónico, ¿cierto? La reversibilidad de este desprendimiento de retina, ¿ya? Puede ser un poco difícil, ¿ya? Ujú. Y va eso mi pregunta, en fondo, que esto tiene que ser diagnosticado en fondo en forma precoz, ¿ya? Y si encontramos un gato con una presión, por ejemplo, de 160, ¿ya? Donde está empezando, ¿ya? a tener una hipertensión, ¿ya? Ya debemos suponer nosotros que van a haber lesiones, ¿ya? En órganos que son altamente irrigados, como además de la retina, ¿ya? Puede ser el riñón, por ejemplo, o el miocardio, ¿ya? En el caso del ojo, en el fondo, la presión elevada te va a causar daño en los vasos tanto de la retina como la coroide, ¿ya? Generando en el fondo hemorragia, ¿ya? Edema, y por último va a haber un desprendimiento de retina. Entonces, si ya tienes
en el fondo, alguna sospecha, ¿ya? Esto, tratarlo al tiro con algún antihipertensivo, ¿ya? A eso ya mi pregunta. ¿No? Es que muchas veces nos vamos a encontrar con una historia, no, si el gato en el fondo no ve, choca con los muebles, que se en el fondo, bla, 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 te hacen examen, desprendimiento de retina, ¿ya? Y tiene hipertensión de 200, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en esos casos no hay mucho no hay mucho que hacer, ¿ya? ¿Se entendió? Perfecto. En todo caso, si es que hay algún tratamiento precoz, sí, es bien como hay mayores posibilidades de que haya en el fondo que la rutina se vuelva a adherir, ¿ya? Y claro, obviamente, el, también controlar ahí mismo el daño, cuál es el daño renal, por ejemplo. Me fui por otro lado, pero bueno, parte de la clase. ¿Ya? Aquí, historia clínica, por ejemplo, en un caballo. ¿Ya? Preguntado yo, de sangre, ¿ya? Deportista, 5 años. Está en el fondo en su apogeo y en lo que deporte. ¿Ya? Presenta en el fondo un signo cardíaco, un ritmo cardíaco irregular. O sea, eso es arritmia, ¿cierto? Después de un evento. Y vamos a encontrar con el electrocardiograma una fibrilación auricular. ¿Ya? Aquí, ¿qué antiarrítmico sería el más adecuado a este caso? Aquí vemos como los inteligentes que es uno de los más fármacos de elección, ¿no? En el caso de los caballos, podría ser la quinina, por ejemplo. ¿Ya? Que nos ayuda harto cuando hay an- eh, ah, arritmia, ¿no? Ah, acá, en el fondo, ¿qué es lo que nos vamos a nosotros a fijar, ¿ya? Cuando tenemos un caballo, un animal que nosotros sospechemos que tiene algún daño o alguna insuficiencia cardíaca, ¿ya? Tenemos que hacer una primero ver edad del animal, ¿ya? Eso al tiro nos va a dar ciertas luces, ¿ya? El uso del animal no es lo mismo que presente cuando alguna insuficiencia o alguna alteración cardíaca un animal que es deportista a otro animal en el fondo que es de paseo o de, o, o de de otro uso, no es lo mismo, ¿ya? Obviamente una muy buena historia clínica, ¿ya? Es que hay evidencia de patologías cardíacas previas, ¿ya? Hacer una buena historia, ¿en qué sentido? Si tiene signos respiratorios, falta de rendimiento físico, todo eso, ¿ya? Que eso nos puede implicar que puede haber ya algo a nivel cardíaco. Examen general, examen físico, ¿no? Que eso al tiro nos va a dar hartas luces, inmediatamente. Examen general, ¿cierto? Examen de mucosa, ¿ya? Que es muy importante. Y que es uno de los puntos súper importantes acá, el tiempo de higiene capilar. Eso nos va a dar harta, harta información, ¿ya? Que podemos nosotros unir con otros signos, ¿ya? Eh, pulso también, pulso arterial, ¿ya? Examinar cabeza, cuello, por si hay en el fondo algún pulso yugular, por ejemplo, o alguna eh,
incursión venosa, ¿ya? A nivel periférico. Todo eso nos va a indicar que puede haber alguna falla cardíaca, ¿cierto? Vemos también cuál es la auscultación, que eso nos va a dar también una muy buena, buena aproximación a cuáles son los signos cardíacos, ¿ya? Primero, ocultar ambos lados. No nos quedemos solo con un lado. Tiene que ser los dos lados. ¿Ya? Determinar frecuencia, ¿cierto? Evaluación e intensidad de los sonidos cardíacos que están apagados. Puede ser en fondo causa de insuficiencia cardíaca, por ejemplo. Eh, 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 pues, Vemos también si hay soplo, ¿ya? Cuando hay soplo también es nos, eh, nos da un signo que puede haber algún tipo de retorno venoso, ¿ya? Y lo otro también, bueno, va a dar alguna idea mucho más cercana, ¿ya? Va a ser la identificación de ruidos anormales como soplos, ¿cierto? Si es que es sistólico o diastólico, ¿ya? Y también si hay algún grado de arritmia. Y también nos va a ser súper útil la auscultación pulmonar, de todas maneras, ¿ya? Todos esos signos en general, nosotros vamos a llevar a, una, a un punto en que es decir, sí, este animal tiene algún signo a nivel cardíaco, ¿ya? Pero tenemos que tener una muy buena historia clínica, un muy buen examen clínico y saber qué es lo que estamos buscando, ¿ya? Si no, no podemos poner los signos en la cara del fondo y no vamos a descubrir qué es lo que estamos buscando, ¿cierto? Ay, por la zona donde se hace algún electro, en el caso del caballo, ¿ya? La zona que básicamente se usa harto, pocas, ¿ya? Y el electro, cuando sabemos leerlo, es una súper buena ayuda para ver si hay alguna falla cardíaca ayudar, ¿ya? Ahí tenemos la onda PQ, que eso en fondo hay que saber leerla para ver dónde estaría el, el problema, ¿ya? Aquí solamente una radiografía que vean las cámaras, ¿cierto? Aurícula izquierda, ¿ya? Ventrículo izquierdo, aurícula derecha, ventrículo derecho, ¿ya? Entonces los septo y válvula. Eso también, la parte ecografía nos da una muy buena aproximación a cómo está la función cardíaca. Y también con otras imágenes, otros que son métodos diagnósticos. Bien, ¿ya? Ecografía, aquí para que vean cómo es el corte, bueno, que vamos a hacer nosotros, entiendo cómo tomemos el transductor, ¿ya? Vemos qué tipo de corte vamos a hacer. Doppler también para ver funcionalidad cardíaca también es súper útil. Y haríamos eso en niños para no tirarlos tanto, es como una introducción al sistema cardiovascular. Echando una miradita a lo que, nuevamente, lo que es fisiopato, ¿ya? Para que recuerden lo que es insuficiencia cardíaca congestiva, ¿ya? Algo les recuerdo, pero está bueno que le echen una miradita igual, ¿ya? Yo voy a ver ahora esto de las
las notas y después las vamos a subir al sistema, ¿ok? Ya, Doc. ¿Ya? Cualquier consulta por correo, ningún problema, ¿ya? Como ven, yo muchas veces contesto al tiro los correos o dentro del día, ¿ya? Súper. Así que estén muy bien, cuídense, un abrazo, Igual, Doc. Muchas gracias por todo. súper a ustedes, Chao, que profe, estén muy gracias. bien, chao a ustedes.